Saludo con gusto al senador Miguel Ángel Mancera, líder de la fracción del PRD en la Cámara de Senadores. Miguel, gracias por estar con nosotros. La pregunta esta noche es si habrá o no periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley de revocación de mandato. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Efectivamente, como lo has dicho, en Comisiones Unidas, la mayoría en el Senado de la República y los grupos aliados de la mayoría aprobaron un dictamen. Seguramente vendrá para mañana una iniciativa para convocar a periodo extraordinario. La verdad es que hasta hoy, al mediodía, a la tarde, yo todavía no tenía conocimiento de la iniciativa, pero sí ya del citatorio presencial, lo cual indica pues que será sometida esta iniciativa al pleno de la Comisión Permanente. La verdad no hay hasta este momento un consenso para ir a ese periodo extraordinario, salvo que el dictamen fuera modificado con una serie de propuestas, modificaciones, adiciones que presentamos los diferentes grupos parlamentarios, Guillermo. Son dos temas sobre la mesa, Miguel. Uno es si procede o no la realización de un periodo extraordinario de sesiones y dos, la ley reglamentaria de la revocación de mandato, donde la pregunta, lo mencionaba Enrique Quintana, parece un tema crucial. Morena insiste en que parezca una ratificación de mandato y el bloque opositor sostiene que debe referirse a una revocación de mandato, que es lo que marca la ley. Es correcto, así es como lo hemos planteado nosotros. Estamos además, pues ya a un par de semanas, a nada de que comience el periodo ordinario. Cuentan por ser una ley secundaria, con una mayoría suficiente para poder aprobarlo. Pero bueno, pues se quiere forzar para tenerlo de inmediato. Yo creo que eso va a generar una falta de acuerdo, de consenso, para poder alcanzar la mayoría calificada que, como tú sabes, querido Guillermo, pues es indispensable para poder ir al periodo extraordinario. Entonces, yo lo veo difícil, no veo condiciones. Sin embargo, en el grupo, por ejemplo, en el nuestro, presentamos 12 modificaciones, 12 temas que supuestamente van a revisar y veremos el dictamen cuando llegue, pues si es o no. De eso dependerían muchas cosas, pero hasta ahora yo te diría, en el bloque de contención, no hay consenso para ir al extraordinario. Lo que entiendo es que no hay consenso en el llamado bloque de contención para proceder en el sentido que quiere Morena y que más bien se mantienen en la posición de no aprobar un nuevo periodo extraordinario de sesiones. Lo has mencionado de alguna manera, pero te lo pregunto directamente, ¿es así? Mira, que verdaderamente se pudiera modificar la pregunta, que se pudiera adicionar una serie de elementos que hoy están chocando con la propia disposición de los transitorios de la reforma constitucional, con la propia disposición constitucional de la participación en la consulta de revocación de mandato y pues, obviamente todo lo que ello implica en la forma de la realización. Incluso te diría yo, esta ley, esta iniciativa que aprobaron en comisiones, no tiene disposición financiera, no tiene soporte financiero para poder realizarla en los términos en que se quisiera realizar. La ley reglamentaria para la revocación de mandato fue aprobada en lo general, pero quedaron reservas para discutirse en el Pleno. La aprobación en lo general fue en comisiones, las reservas se van a discutir en el Pleno. Es decir, está incompleta. Hay muchos temas por discutir, Miguel. Es correcto, es correcto. Además, la primera votación que se va a tener que dar el día de mañana de tener el supuesto de la iniciativa y de estar con el quórum es la votación en lo general. Y si antes no se tiene un acuerdo político sólido
en donde se den garantías a los diferentes grupos parlamentarios, esa votación en lo general no va a pasar y por lo tanto obviamente ya ni siquiera se entraría al estudio de las reservas. Miguel Ángel Mancera, ¿observas la posibilidad de un periodo extraordinario cuando quedan, lo mencionabas al inicio, escasos 14 días para que concluya la actual legislatura en la Cámara de Diputados? Parece un poco absurdo convocar a un periodo extraordinario en este momento. Lo veo muy complicado, la verdad, Guillermo, y te quiero decir que nosotros, como estamos convencidos de esta figura de la revocación de mandato, a mí me tocó impulsarla en la Ciudad de México, existe en la Constitución de la Ciudad de México, pues buscamos las condiciones, incluso votamos en abstención en la reunión de Comisiones Unidas y planteamos las posibles reservas, pero ni eso fue tema siquiera de poder discutirlas o de ver los sí o los nos de las mismas. Una discusión central entre Morena y el bloque opositor es si debe hablarse de ratificación de mandato o de revocación de mandato, como dice la ley. Sí, pues la figura de participación ciudadana, la consulta es de revocación de mandato. Si lo hubiéramos puesto en la Constitución y hubiéramos diseñado la ratificación de mandato, pues yo estaría totalmente de acuerdo con la pregunta. Pero lo que se diseñó y lo que se planteó es la revocación de mandato. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿estás de acuerdo en revocar el mandato? No estás de acuerdo en que continúe el mandato, porque esa es una ratificación. Con un problema adicional, Guillermo, que tú lo conoces muy bien. Las leyes no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de ninguna persona. Así lo mandata la Constitución. Entonces, ¿cómo se va a poder establecer que esta ley se va a aplicar en perjuicio del titular del Ejecutivo? Porque obviamente no es en beneficio. Si tú puedes revocar el mandato, y no hablo del ejercicio de ahora, hablo de cualquier ejercicio, pero en esta ocasión, por implementación, en uno de los transitorios tendría o que hacerse una excepción para que fuera constitucional o tendría que decirse cuál es el razonamiento de una aplicación retroactiva en perjuicio de una persona. He escuchado opiniones en el sentido de que se trata de un capricho del Ejecutivo. Hay quien dice que el presidente truena los dedos en la mañanera de Palacio Nacional y sus bancadas salen a complacerlo como si fueran sus empleados y no los integrantes de otro poder, muy dispuestos a obedecer, a acatar lo que les ordena el presidente. ¿Qué opinas? El día de ayer yo lo expuse en la reunión de comisiones porque en ninguna de las convocatorias, es decir, en ninguna de las iniciativas previas que convocaban a periodo extraordinario, en ninguna estaba incluido este tema. Porque ese era el acuerdo. El acuerdo era que se construyera, que hubiera una mesa, que en la mesa se conocieran las iniciativas, que las iniciativas se discutieran, e incluso que pudiéramos llegar a un parlamento abierto. Ese era el acuerdo político. Y de repente, pues, vino una mención en una de las mañanas y todo cambió. Y se vino una propuesta que, si me lo permites, el comparativo, Guillermo, es prácticamente una iniciativa preferente, porque se dispensarían todos los trámites. Es ya tener dictamen, aprobar inmediatamente en Senado y mandarla inmediatamente a diputados para una aprobación inmediata en diputados también. Pues sí. Y si entiendo bien por lo que me dices, no hay forma de consenso en los términos en que se ha planteado, Miguel. Sí, pues él ha buscado, él ha planteado, pero la verdad es que incluso cuando empiezan los debates, pues otra vez vienen los temas, pues que no debieran estar en ninguno de los debates, que simplemente caen en el insulto, etcétera. Entonces, ni siquiera con eso se puede ayudar a construir lo que tenemos como consenso. O sea, todos los grupos estamos de acuerdo en la figura. Te diría yo, si van a implementar una figura que es contraria y que nadie la quiere, pues sería otra cosa, pero la verdad es que aún teniendo el consenso,
pues viene esta forma de debate que la verdad es que no ayuda de ninguna manera. Miguel Ángel Mancera, ¿cuál es tu pronóstico de lo que sucederá? ¿Habrá periodo extraordinario? ¿Habrá ley de revocación de mandato próximamente? Si se conserva exactamente el mismo dictamen, Guillermo, yo te diría que lo más probable, cayendo en ese esquema de probabilidad, es que no se puede alcanzar la mayoría calificada para un periodo extraordinario. Y tengamos que esperar al ordinario, que de todas maneras van a implementarlo y de todas maneras el ejercicio comienza en noviembre y es para realizarlo en marzo. Miguel, ya platicaremos lo que venga a continuación en el Congreso mexicano. Te agradezco mucho tu tiempo para esta conversación. El agradecido soy yo, como siempre, Guillermo. Te mando un abrazo. Saludos a todo tu equipo y a tu audiencia. Muchas gracias. Es el senador Miguel Ángel Mancera.